Bueno, llegamos a un final feliz. Así se llama la sesión de hoy, este encuentro, esta charla, este diálogo. Y tiene que ver con un texto que en algún momento me encontré, que es este. Es un final feliz de Gabriela Lifshitz, que escribe este texto de una manera muy particular, singular. Incluso yo creo que es incluso disruptivo, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Em, en el marco de casuística, ¿por qué traer un libro que se llama Un final feliz? Y es el relato de un análisis. Es el relato de un análisis que me parece que está muy interesante todo el libro eh, eh, como novela, pero también como un caso, pero también avanza al caso y también como un testimonio. En la práctica lacaniana, en la escuela que está fundada por Miller, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, por lo regular hacen una práctica ahí interesante que es en algún momento alguien tiene que dar cuenta de su análisis y a eso le llaman testimonios. Y a partir de ese tipo de situaciones es cuando la escuela, ya sea la Escuela de la Orientación Lacaniana o la Asociación Mundial de Psicoanálisis o la ANEL, etcétera, etcétera, es cuando eh, reconoce a alguien como un miembro de la escuela. Eh, a partir de los testimonios, a partir de lo que van aportando o contribuyendo en la formación de la escuela, que ahí es un punto importante. Ahí no es la formación de analistas, sino es la formación de la escuela, que creo que es un dato importante. Y por lo regular ocurre esto, que es dan testimonio de sus análisis. Hay uno que está interesante, no sé si todavía se puede conseguir, pero es de Luis Salomone en Buenos Aires. Él es miembro de la EOL y de la Asociación Mundial y él creo que le llama libro Más que un truco y es el testimonio de su análisis, es lo que presenta en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Y además, él presentó un dato ahí importante que en algún momento eh, como que choca con el planteamiento del mismo psicoanálisis de la orientación lacaniana, porque ahí dice eh, como estas dificultades que se presentan entre la relación entre los sexos. Y él en su testimonio de análisis dice, bueno, puedo amar a una mujer. Em, en algún momento genera varias situaciones porque lo que plantea es precisamente amar y desear a una mujer. Y sobre eso va elaborando ese testimonio que está interesantísimo. Antes estaba accesible en la página de la EOL, no todo el testimonio, porque después lo publicaron, pero algunos artículos o algunos fragmentos del testimonio, creo que ahorita ya no está, pero está interesante. ¿Cuál es el punto acá? Que es Gabriela Lifshitz, con este libro, el libro de Un final feliz, podríamos decir, este es un caso de psicoanálisis, pero si bien podría plantearse que este es un caso del psicoanálisis, yo diría avanza un poco más y este es un testimonio. Incluso en algún momento unas palabras que compartía con el analista que menciona aquí en este libro. Él decía que se podía considerar que incluso ese fuera testimonio para que
le reconocieran como analista en la Escuela de la Orientación Lacaniana y que eso había surgido a partir de una charla entre este psicoanalista que es Jorge Chamorro y Jacques Alain Miller. Eh, y en algún momento como que en el pasillo tuve la fortuna de hablar con Chamorro y me decía eso, que ese diálogo con Miller lo tuvo a partir de este libro diciendo, pues este es tal cual un testimonio de un analista. Y me parece que Miller no le dio mucho continuidad, le dijo, sí, sí, pues listo, ya se acabó el tema. Pero por eso traigo precisamente este libro. Hay un dato particular que ocurrió, que es cuando aparece este libro, aparece en una página famosa en Argentina que se llama Psique Navegante, donde ahí subían varios artículos psicoanalistas y varios elementos, y suben un artículo que ya no lo localiza, ya no está. En algún momento yo lo había guardado, pero en la laptop donde lo tenía guardado me la robaron, desafortunadamente. Pero en ese artículo, me acuerdo bien porque lo leí muchas veces, hacían una crítica fuertísima a Jorge Chamorro, al analista que está citado en este libro. Eh, y una de las críticas más fuertes que le hacían a él era cómo es que no la curó del cáncer. Así. Bueno, voy adentrándome un poco a poco con este libro porque es un final feliz y ella es una escritora, una artista eh, que en algún momento empieza, bueno, ya había escrito otras cosas, pero empieza a escribir su experiencia de análisis específicamente con un analista de la orientación lacaniana, que era Jorge Chamorro en ese tiempo. Eh, Ella en el transcurso de ese análisis le diagnostican cáncer, eh, hace metástasis y en algún momento fallece. Eh, y este libro es publicado posterior al fallecimiento de ella, pero con el motivo y con la dedicación y la decisión de ella de que fuese publicado. Entonces, esta crítica que aparece en esta página, incluso me acordaba del psicoanalista que escribió esa crítica, pero ahora lamentablemente ya no, pero hacía una crítica y decía, ¿cómo es posible que si fue alrededor de 10 años de análisis con Chamorro, no se pudo curar del cáncer? Así lo planteaba. Y me parece que, o sea, sí hay una situación importante con todo eso, porque hay un elemento que está donde parece que el análisis cura todo. ¿Y qué significa que cura todo? Que podría, no sé, modificar cuestiones incluso genéticas, incluso orgánicas, biológicas, y ese tipo de cosas. Es como en algún momento un planteamiento que se hacía muy fuerte y yo creo que todavía se sigue haciendo. Todavía se sigue haciendo a la inversa diciendo bueno, la diabetes es causada por el tema de las emociones o el tema de la alegría o el tema de ese tipo de cosas. Me parece que eso todavía se sigue diciendo en las facultades de psicología, planteando como que el psicoanálisis es esa panacea en algún punto eh, que nos va a librar de los males de la carne y del espíritu también que me parece que es una apuesta fuertísima que estuvo fundada en algún momento cuando inicia el psicoanálisis, precisamente porque los que estaban involucrados en eso eran médicos. Y a partir de eso se sostenía como esa situación de, bueno, la cura alcanza para lo que sea de malestar en el sujeto humano. Hacen esa crítica muy fuerte. Me acuerdo que cuando la leí a mí me cuestionaba muchísimo. Yo decía, más allá de si tenía razón o no este psicoanalista que hacía la crítica,
yo decía, sí es posible, es decir, sí es posible que cuando alguien se analiza y alcanza a tocar la oscuridad de su existencia, va a poder, no sé, quitarse una carga genética, una carga biológica, un asunto de 20 años con la misma forma de alimentación, como ese tipo de cosas. O sea, sí es posible, sí se puede constituir eso como el, el, el gran, el gran curandero de la época, por así decirlo, al psicoanálisis. Bueno, obviamente esas eran preguntas un tanto neuróticas y neurotizantes de mi parte, pero era a partir de esa lectura. Em, Obviamente, en estos momentos lo veo muy difícil esa situación, es más, lo veo em, porque quizás siempre ha sido una situación que no tenía mucho que ver ahí. Incluso el mismo Freud planteaba que quizás el fin último del psicoanálisis o el objetivo a donde tendría que dirigirse era precisamente a la biología, eh, es decir, como a generar algo desde ahí, pero incluso si Freud lo planteaba como ideal es porque no era una situación que estuviera disponible, era un ideal nada más. Eh, la situación se empieza a elaborar precisamente con unos elementos. Gabriela Lifshitz, la escritora, dice, pues me recomendaron que fuera con él. Yo ya había ido a varios análisis, todos de corte freudiano, lo dice así, y pues era algo muy particular esa situación. Ahora me recomendaban con este otro que yo no tenía ni idea ni quién era, ni qué hacía, ni nada. Dice, pero en principio fue totalmente diferente. Y planteaba precisamente el escenario. ¿Cuál era el escenario ahí? Uno, tener una sala de espera. Y una sala de espera no porque había consultorios compartidos, sino porque en ese consultorio nada más atendía él, Jorge Chamorro, y había personas esperando, muy al estilo de Lacan. Me parece que en Lacan también había ese tipo de situaciones donde eh, había analizantes que estaban en la sala de espera, ahí, quizás esperando ese momento de hablar o quizás ese momento de no hablar, por así decirlo. Pero muy al estilo de Lacan, entonces dice, a ella le sorprendió mucho porque había una situación que no sé si la citaban a las 11 de la mañana, capaz que no pasaba al consultorio a las 12 de la mañana o las 12 del día, capaz que no llegaba a eso. Es decir, se rompía un elemento de puntualidad. Que ese es un tema interesantísimo porque em, en algunas situaciones se puede tomar como una falta de respeto, es decir, tenemos un acuerdo de, no sé, nos vemos a tal hora y todo eso, y me hace esperar y todo ese tipo de cosas, que además es una práctica médica cotidiana. O sea, los médicos hacen esperar sí o sí, incluso intencionalmente. Yo he escuchado médicos que dicen, lo que pasa es que yo cito, o sea, si voy a ver una persona a las 12:30, sé que a las 12:30 ya tengo a alguien. Y eso lo hacen los médicos para que no tengan espacios vacíos en su periodo de consultas. Ellos lo hacen por un fin organizativo, quizás, organizacional, económico, no lo sé, no me queda muy claro, pero lo hacen así como para no perder tiempo. Acá la disposición que plantea Gabriela es otra. Es decir, es algo disruptivo, es algo que tiene que ver con otra cosa, algo raro, porque incluso hay muchas personas esperando y menciona un dato y es el analista no sabe en qué momento llegó una persona o la otra, es decir, no los va a hacer pasar con un orden cronológico de llegada al consultorio.
los va a hacer entrar a su consultorio de una manera, no sé, podríamos decir autoritaria o podríamos decir de cualquier otro lugar, capaz que sin ese rigor cronológico, sin ese rigor de poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, capaz que tenía que ver con otra cosa. Y menciona eso, sus ingresos al consultorio eran de una manera casi aleatoria, pero ni siquiera con la rigurosidad de ponerlo como aleatorio, es decir, de ponerlo en una tómbola y a ver cómo va saliendo. No. Podría ser que una sesión la hace pasar rápidamente en cuanto la ve y la siguiente sesión igual, y la otra sesión no sé, en 10, 15, 20 minutos o 60 minutos, como ese tipo de cosas. Es decir, como una situación que no iba en, en, en un plano neurotizante, lo voy a llamar así, neurotizante. Dice incluso que a ella le generaba molestia esa situación porque es como en los demás análisis yo llegaba y yo tenía mi lugar reservado. Ya era casi mi espacio, este consultorio es mío, mientras pago esa sesión de 50 minutos. Que ahí llegó a otro tema. Ese otro tema era la duración de la sesión porque dice, y lo plantea así, dice, en mis otros análisis, y lo dice así, poniendo énfasis, freudianos todos, eran 55 minutos. Eso era sí o sí. ¿Cuántas palabras cabían en esos 50 minutos? ¿Quién sabe? Pero lo que delimitaba cuando terminaba la sesión era precisamente el tiempo, el cronómetro ahí marcando, que ya seguía el próximo paciente o como ese tipo de cosas. Entonces plantea y dice, acá no daba nunca para eso. Dice, en los otros análisis, eh, podría ser similar, como un cierto de ritual masturbatorio. Dice, pero en este no daba para eso. Era muy poco tiempo hasta para hacer como ese ritual de envolver palabras y palabras y palabras. Y menciona en alguna situación, precisamente una sesión donde ella va camino al diván, porque además ella ingresa al diván y todo ese tipo de cosas, dice algo y Jorge corta la sesión y le pide que ya se vaya, que ya se acabó la sesión. Entonces empieza a formularse precisamente un caso específico, no es un caso clínico propiamente, yo diría, me parece que este es un caso de análisis y por eso me atrevería a plantearlo que es más bien un testimonio de análisis, porque no es una situación clínica propiamente. ¿Por qué? Porque en principio el sujeto que está contando es el sujeto que vivió la experiencia. Es decir, no viene desde otro lugar, no hay que dar cuentas científicamente, si lo queremos pensar así, o teóricamente, de absolutamente nada. Ella está planteando precisamente las vivencias de su experiencia de análisis en una situación incluso subversiva, surrealista, extraña, diferente, como en varios elementos. Eh, Dice, hay algunas situaciones que va planteando, que es, por ejemplo, todo este asunto cuando se entera de este padecimiento biológico, y todo lo que va ocurriendo. Que además hay unos pasajes muy interesantes que son muy similares a lo que ocurría con Lacan. No sé si Gabriela Lifshitz en algún momento leyó a Lacan o leyó a las personas que escribieron sobre las sesiones de Lacan. No me queda muy claro, pues, pero hay muchos relatos similares, por ejemplo, al libro de Jan Alush, al de 213 ocurrencias de Jacques Lacan. Eh, hay varios elementos ahí interesantes. En este libro que les menciono, de Jan Alush, hay un momento donde una
persona va ahí a solicitar análisis con Lacan, la primera sesión, entonces le hace pasar y le dice, bueno, vengo acá con usted porque mi analista se murió. Entonces yo quiero continuar el análisis. Y en el relato que hace Jan Alush en ese texto dice, Lacan toma su abrigo y le dice, ¿sabe dónde es? Algo así. Y se sale Lacan con ella. Y toman el auto y se van a donde estaban velando el cuerpo del analista. Aunque estuviera la sala de espera llena de pacientes o de analizantes, daba igual, ese tipo de puntadas hacía Lacan. Y hay un momento donde este relato, el de Gabriela Lifshitz, también menciona eso, que es un momento donde ella llega, se sentía muy mal porque había ya situaciones de mucho dolor, de mucho malestar, llega ahí al consultorio, al análisis, ya se sentía muy mal de camino al consultorio, entonces me parece que la secretaria de Jorge le avisa y Jorge sale y le dice, vamos, y entonces se va con ella y se van a la farmacia y le administran un medicamento que le indica el médico tratante y Jorge se queda ahí con ella hasta que llega un familiar por ella, como ese tipo de cosas. Es decir, como esas situaciones que capaz que no caben en un encuadre muy marcado, que era el psicoanálisis que inicia con Freud, es decir, el psicoanálisis desde la medicina, el psicoanálisis desde los médicos y el psicoanálisis, por lo tanto, que muchas veces dejaba del lado el significante por poner ahí el soma, por así decirlo. Eh, bueno, continúa con la situación y ella sigue haciendo análisis y estos análisis implicaban capaz que tener 5 minutos dentro del consultorio del analista. Em, para esto hay una conferencia de Jorge Chamorro donde él la titula Las sesiones express. No son sesiones cortas. Él explicaba precisamente eso, que no son sesiones cortas porque eso sería como algo muy ambiguo, cortas en relación a qué, cortas en relación al tiempo, cortas en relación a las palabras que caben, cortas en relación a qué. Entonces, él le llamaba sesiones o le llama sesiones express y dice, porque al momento de ingresar empieza la cuenta regresiva. ¿Cuál es esa cuenta regresiva? La cuenta regresiva es saber cuántas palabras van a caber ahí. ¿En cuánto tiempo? Ese es el punto. No hay un tiempo definido. Entonces, ¿cuántas palabras van a caber en un momento donde no hay ese espacio delimitado por una cronología o un tiempo o unos lineamientos muy puntuales, como esto que le llamaban el encuadre? Entonces, bueno, me parece que estas sesiones express rompen el encuadre, rompen el encuadre y plantean otro escenario. Cuando menciona Jorge en esta conferencia sobre las sesiones express, él dice, lo que se apresura es el momento de concluir. Eso es a donde empuja esa sesión, a la conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Bueno, quién sabe a dónde lleve. No es precisamente el asunto de acelerar la situación de un insight, es decir, de una comprensión de algo que ocurre a nivel psíquico y que tiene relación con el síntoma o con el malestar. Ahí lo que plantea precisamente es que no tiene nada que ver con eso. Lo que se apresura es precisamente que ocurra la asociación libre. ¿Qué significa que ocurra la asociación libre? Que no esté delimitada el hablar por, por el pensamiento, por las ideas, por el qué quiero decir, sino es que digo, que dije, incluso así en tiempo pasado, que es como va corriendo la sesión, es qué dije, ok, es lo que dijo ya. Entonces, me parece que ese es el planteamiento de Jorge Chamorro cuando habla de las sesiones express, empujar a ese lugar, empujar al qué dije, a ese paso de no que voy a decir. Es decir, no cómo le armo ese discurso al otro para que
sea de aprobación o desaprobación o de lo que sea, da igual, pues. Pero es cómo rompo ese obstáculo que en algún momento puede ser un elemento resistencial, por así decirlo, en el espacio analítico. Y es apresurando el momento de concluir. Ella, Gabriela Lifshitz, lo vivió en muchas sesiones y dice, bueno, en algún momento ya más bien era dejarse tomar, dejarse ser hablada. ¿Qué significa eso? A mí me parece que eso es propiamente el acto que tiene que ver con el psicoanálisis, dejarse dejarse hablar por el significante. Lo otro, bueno, lo otro me parece que es adornar todo lo que está ahí disponible para adornar la situación e implica precisamente no poner intencionalmente esos adornos, aunque esos están los adornos, pero no ponerlos intencionalmente, que es, alguien llega a análisis y es, ¿y ahora de qué voy a hablar? O bueno, hoy voy a hablar de mi tía Cuquita. Y mi tía Cuquita es la que me llevaba a la primaria, como ese tipo de cosas. Jorge Chamorro planteaba, hay que romperlas, y hay que romperlas apresurando el momento de concluir. ¿Y qué significaba eso? Podríamos decir, bueno, está hablando de la tía Cuquita, bueno, la tía Cuquita, ¿qué hacía? Y esto, ok, listo, se acabó. No dio más tiempo de formular algo, acomodar, que me parece que tiene toda la lógica del sueño, toda la lógica del sueño, que es cuando soñamos, por lo regular, y aparece el sueño así de inmediato, es, ay, esto soñé, esto soñé, esto soñé. Lo contamos 2 horas después y ya tiene pies y manos, y ya tiene, no sé, color en el cabello, ya tiene tinte, ya tiene tránsitos también participando en el sueño, como ya tiene varias cosas ese relato, es decir, ya se acomodó a la conciencia. Y ese empuje a la asociación libre implicaba ir moviendo, ir moviendo, ir moviendo, precisamente para que no cupiera eso. Bien, continúo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto eh, pongan el micrófono y lo vamos charlando. Susana. Sí, fíjate que desde hace tiempo también yo quería plantearles el cuestionamiento de la situación que se vive en consultorios rentados. Ahí la situación también es un poco compleja porque tienes que cumplir con un horario específico a rajatabla. Obviamente el paciente, pues de igual manera, y llega a haber situaciones en las que tal vez cercano al término de la hora para tener que desocupar el espacio, suceden cosas o hay algo que se está expresando. Allí es un tanto complejo porque voy a comentar mi experiencia personal. A mí al principio lo que me ha pasado es que desafortunadamente tienes que estar vigilando el reloj. Tienes que estar vigilando. Tenemos un reloj que no da al paciente, sino que da al analista. El paciente no lo ve. Y tienes que estar a la expectativa de que el tiempo no se te pase, porque tienes personas que van a ocupar ese espacio. Y a mí en lo personal, lo que me pasaba era que comenzaba a pensarme yo, y a veces se te escapan algunas cosas por estar pendiente de ese reloj, que te vayan a tocar la puerta y que se rompa algo. Eh, es un tanto complicado expresarlo, pero creo que hay una mayor, digamos, libertad en espacios propios que en espacios rentados, y desafortunadamente no todas las personas tenemos la posibilidad de tener un espacio propio, ¿no? Tenemos que recurrir a los espacios en renta, pero precisamente derivado de eso, en esos espacios en renta generalmente
no es que haya, digamos, solamente puro psicoanalista, ¿no? No, va de diferentes disciplinas, o sea, van psicólogos, conductuales, en fin. Entonces hay personas que incluso van y te tocan antes. Eh, es complicado, no sé cuál es la opinión que tú puedas tener de esos espacios. Uy, bueno, no sé si hay diferencia em, entre el llamado del reloj mirándote para que termine la sesión porque ya sigue otro paciente o el llamado de otra persona que va a ocupar el espacio. Me parece que en cierto sentido es lo mismo. Es decir, alguien está determinando hasta dónde concluye la sesión. Incluso esta situación de tener un reloj enfrente, me parece que en algún momento es estar, no estar cortando la sesión, sino más bien estar saliendo de la sesión. ¿Qué significa eso? Que es el reloj te va avisando cuándo tienes que salirte como analista, no cuándo hay que cortar la sesión. Y que creo que son temas ahí importantes que están ahí cruzados. Acá, bueno, en el caso de que fuera renta y ese tipo de cosas, no veo como una dificultad mayor a si es un espacio propio que te puedas extender hasta 2 horas o que puedas cortar a los 10 minutos. Me parece que ahí lo sustancial, incluso lo que se plantea precisamente desde Lacan con este concepto de escansión, es que el tiempo de la sesión en realidad no es un tiempo cronológico, es un tiempo de producción significante. Entonces, me parece que ahí se le podría dar una vuelta interesante para que el reloj no sea el que determine cuándo inicia o cuándo termina la sesión, sino capaz que es el significante y ni siquiera se llega como al punto donde alguien de fisioterapia llega a tocar la puerta porque va a ocupar ese mismo espacio. Eh, me parece que va en ese sentido. O sea, sí creo que si burocratizamos eh, las sesiones de análisis y además estamos en un marco burócrata, bueno, lo único que va a ocurrir es que se va a burocratizar el síntoma y se va a burocratizar la práctica también. Eh, yo creo que aunque haya un sistema donde está lo burocrático, también se puede escapar con ciertas disrupciones en esa situación, como eso, pues. Yo recuerdo que en algún momento, cuando he cortado la sesión, quizás, no, ni me fijo en realidad, pero quizás antes de los 30 minutos me han volteado a decir, así como de, ¿cómo? ¿Ya? ¿Que no es más tiempo? No, no, ¿cuándo le dije que iba a ser más tiempo? Esto no tiene que ver con ese tiempo, tiene que ver con otras cosas. Estefanía. Gracias. Creo que también me hace mucho ruido, igual que Susana, esta otra forma fuera de lo freudiano de hacerse en la clínica. Y quizá algunas cosas se pueden hacer, hay algunos movimientos para escaparse del reloj y no estar viéndolo. Pienso, por ejemplo, también en su momento llegué a rentar consultorio por hora y quizá cambiar a rentar consultorio por día facilitaría al menos la flexibilidad del horario y no tener tanto el reloj encima. Últimamente apenas me he estado aventurando a hacer la escansión cuando escucho ciertas cosas y ya no tan pendiente del reloj. Y algunas cosas que pude hacer de pronto para no encimar pacientes es poner siempre un espacio entre paciente y paciente para no estar yo sintiéndome angustiada porque ya se va a cumplir la hora y pienso, bueno, no pasa nada, podemos alargarnos 15 minutos más, 20 minutos más, 30 minutos más, o incluso, sí, aventurarme a cortar las sesiones en el tiempo antes de la hora y ya, así. Pero el comentario que yo quería hacer, se me hace imposible hacer, por ejemplo, una sala de espera. Te veo los martes, creo que se hace sin horario, o sea, creo que se dice el día, pero no se dice el horario.
O sea, yo me quedo pensando en mi propio análisis. Si mi analista me dijera, te veo los jueves, bueno, es imposible que yo pierda un jueves entero esperando ahí a ver cuándo me pasa, y mis pacientes creo que harían lo mismo, ¿no? Oye, en las mañanas tengo tal actividad o en las tardes tengo tal actividad. A mí lo que se me haría bien imposible es tener una sala de espera y soltar a lo fortuito a ver cuándo uno atiende, no sé, eso, híjole, no sé, será resistencia mía quizá. No, pero creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? Es decir, la sala de espera, no sé si es parte del mismo dispositivo. La sala de espera es un accesorio que está disponible en algunos casos y en otros no. Eh, lo que sí creo que es parte del dispositivo es cuánto tiempo es para una sesión. Es decir, cuando una sesión puede alargarse, pero no puede acortarse, me parece que hay un tema importante que tiene que ver con cierta neurosis. Es decir, incluso este lugar del analista, lo voy a poner así, aunque puede ser muchas otras cosas, como da de más. El analista da de más, da otros 10 minutos para que se explaye, da otros 15 minutos, que dices, si no dijo algo realmente que tiene que ver con la significación, con el significante, todo ese tipo de cosas, no lo va a decir, va a seguir cubriendo y cubriendo y cubriendo. Es muy raro incluso que ocurra eso. Incluso hasta en las frases estas neuróticas de eh, quedan 5 minutos y no falta que alguien dice, ya queda poco tiempo, pero iba a hablar de este tema tan importante. Ese tema tan importante me parece que es, voy a decir mi neurosis acá, voy a enseñar este diamante de mi existencia, que en realidad es nada, es absolutamente nada. Es nada más, insisto, poner como el neurótico diciendo, tengo una piedra preciosa escondida, escondida, pero se la pone en la mano atrás y atrás hay un espejo y se ve todo el tiempo que es una piedra o un juguete o lo que sea, pero ahí va esta joya, ahí va esta joya. Eh, pero no hay ninguna joya y incluso me parece que las joyas muchas veces aparecen ni siquiera en el espacio analítico, sino de camino a la casa, de camino al trabajo, en un sueño, como ese tipo de cosas. Pero en el espacio analítico se empuja a eso, a la situación. Y es curioso porque cuando alguien llega diciendo, hoy sí no tengo nada, no pensé nada, no sé ni qué decir, a veces es más rico lo que está dicho ahí, porque no está regulado burocráticamente por la conciencia. Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo en la pandemia, por la pandemia, por la condición de la pandemia y por la disposición del tiempo, pude hacer los seminarios con Jorge Chamorro, que él lo estaba haciendo virtuales, bueno, por el tema de la pandemia, y realmente fue el tiempo que yo pude decidirme a trabajar y a una escucha analítica lacaniana porque bueno, mi encuadre era bien freudiano, aunque si bien yo sabía que había cuestiones que no estaban operando o que no me sentía cómoda yo como analista, y mi propio análisis yo fui buscando también cada vez alguien más lacaniano y a soportar la intervención lacaniana, que es otra cuestión también, poder sostener esa intervención y dejarse dividir por esa intervención. Y entonces, bueno, lo que vengo pensando y vengo realizando es, por un lado, cuando yo hago un corte más allá del tiempo, eh, lo que yo me planteo muchas veces es que me tengo que autorizar a mí misma a hacer ese corte y y a quedarme, a ver, de algún modo dividida, porque el otro me puede decir, pero ya me voy, pero si no dije nada, pero hoy pensé que era más tiempo, o estos comentarios amables que son como ciertos retos, por lo menos así lo escucha mi propio ideal neurótico. eh,
autorizarme a sostener esos cortes. Y en muchas situaciones de análisis, en los comienzos de análisis, cuando alguien comienza y bueno, y viene con esta famosa frase, nunca hice, quiero saber de qué se trata, bueno, muchas veces cortar las sesiones a los 20, 30 minutos, 40 minutos, sin haber dicho nada, porque son estos sujetos que al principio hablan y creen que les falta traer el café o la cerveza, y hablan como si fuera una situación de café. Y que bueno, y esos cortes donde yo no devuelvo nada, también son cortes, ese silencio, que van habilitando eh, una, una presentación, muchas veces para el que viene, respecto de qué se trata el análisis, ¿no? Porque bueno, la gente, o en general, me ha pasado estos años que vienen muchos suponiendo que el criterio nuestro respecto, por ejemplo, al tiempo y al pago, es el criterio capitalista. Si yo estoy 50 minutos, vale tanto, si yo estoy 30, vale tanto, si yo me quedo una hora y media más, entonces, ¿cuánto más le pago? Me han preguntado, ¿no? Como si no tuviera una tabla al modo capitalista donde la plata va en función eh, de la cantidad y no en función de producir una resta al goce, ¿no? Eh, bueno, creo, Jorge Chamorro me ha permitido esto, me ha enseñado, me ha transmitido esto. Yo digo, su desfachatez en cómo transmite el psicoanálisis y cómo introduce el psicoanálisis y cómo lo trabaja, me ha permitido, bueno, aliviar mi modo freudiano, y realmente para mí fue un descubrimiento brillante, porque el psicoanálisis lacaniano permite una intervención y se abre, hay una dimensión en la escucha y en el discurso que en el campo de neurosis es fabuloso, es brillante, es un viaje, es una aventura con cada analizante. Y en el trabajo con niños, pues trabajo con muchos niños psicóticos y autistas, es, es divertidísimo, es entrar como en un juego donde después del juego uno se sienta a encontrar a ordenar la sala, a recoger las perlas que han aparecido, que se han producido en ese encuentro analítico. Para mí es una gran alegría haberme encontrado con el psicoanálisis lacaniano de este modo, más allá que lo vengo estudiando hace 30 y pico de años. Bueno, creo que estos últimos 6, 7 años realmente me ha autorizado a intervenir desde una posición lacaniana y una escucha lacaniana, ¿no? Que implica esto, salirnos de los formatos capitalistas, de las profesiones, de las disciplinas, y bueno, y autorizarnos. Yo creo que ahora estoy pensando a lo que nos provoca esos cortes que salen de el protocolo disciplinar. Es decir, sostener la división también del analista. Sí, gracias, Adriana, gracias, Estefanía, por sus aportaciones. Les voy a comentar algo que no sé si ya lo había dicho acá. En algún momento estuve en análisis con Jorge Chamorro. Y era divertidísimo. Sí, lo digo ahora, pues, pero en esos momentos también, en esos momentos sí era divertido, pero era más disruptivo todo el tema. Porque también implicaba eso nuevo para mí, implicaba una sala de espera, implicaba que una sesión no duraba nunca más de 20 minutos, nunca, y yo viajaba 50 minutos para llegar a su consultorio y de ida y 50 de regreso, más la sala de espera, ahí me llevaba 3 horas, pero ha sido de las experiencias más ricas que he tenido. Em, hay algo que mencionas que me parece que es muy puntual, y Jorge lo decía en estos seminarios en la pandemia y decía, hay que intervenir, aún cuando el analizante diga bobadas, hay que intervenir en las bobadas.
Es decir, no hay que dejarle solo con las bobadas. Me parece que sí hay que ir empujando las intervenciones analíticas. mm, ¿Cómo? Bueno, él tiene un libro muy interesante que se llama Interpretar, eh, y lo que menos ofrece es una receta para hacerlo. Es un montón de análisis, de reflexiones, lo que él va planteando ahí, que se torna de manera interesantísima. Salir de la burocracia, del psicoanálisis freudiano, por así decirlo, me parece que es todo un lío. ¿Por qué es todo un lío? Porque en algún momento aparece esa figura rara, extraña, diciendo esto es lo que resguarda tu práctica. Someterse a ese amo, por así decirlo, pareciera que es la garantía de respaldo de tu propia práctica. Y es un tema complicadísimo, porque en realidad no es ninguna garantía de nada. En algún momento, dejar que alguien se extienda 50 minutos, 60, 70 minutos, diciendo nada por buena onda, esa no es la garantía precisamente de nada, ni siquiera de que venga la siguiente sesión. Entonces, bueno, me parece que ese es un dato interesante, pero creo que sí se planteaba en algunos momentos, precisamente desde la práctica del psicoanálisis, como un asunto, es más, acordaban, sé de algunos psicoanalistas que acordaban, por así decirlo, que los periodos de vacaciones, y es, en esta semana va a ser vacaciones, pero también pagas la sesión, como ese tipo de cosas que no es que yo esté en oposición, eh, decididamente frente a ese tipo de cosas. Tampoco lo he hecho, pues, pero yo creo que ese es caso por caso, en alguna situación. Eso puede ser la intervención misma. Bueno, ok, si eso es la regla, la normativa de un análisis, entonces lo que se está planteando es que no hay análisis ahí. Hay un solo análisis donde todos se someten a ese. Adriana. Sí, pensaba también esto, ¿no? Que trabajamos en la Argentina con el tema de la discapacidad, nos encontramos con todo el aparato burocrático y administrativo de las obras sociales, la prepaga, el certificado único de discapacidad, donde, por ejemplo, las obras sociales y la superintendencia, para autorizar el pago de las sesiones de un mes, hay que hacer una planilla de asistencia y hay que poner exactamente que la sesión dura 1 hora. Algunos te exigen que sea 1 hora y hay que escribir, uno dibuja el numerito de 17 a 18, y ha habido casos al comienzo que te devuelven la factura y la planilla porque pusiste 15 minutos menos, ¿no? Te equivocaste en el horario o quisiste ajustarte a tu práctica y te la rebotan. O sea, que el psicoanálisis rompe en su práctica y en su discurso con el discurso amo. Lo rompe, lo da vueltas, lo interpela, lo cuestiona y pone en el banquillo, en la mesa, en la silla, al Ujú. sujeto con su verdad, al sujeto con su tiempo, con su espacio. El psicoanálisis es molesto por donde lo miremos, es inconveniente, es poco práctico, da poca ganancia a las instituciones. Por eso en Francia hace poco se intentó en el Senado imponer una ley donde decía que las obras sociales debían únicamente recibir terapias conductistas y no el psicoanálisis, ¿no? Francia cada tanto tiene esas locuras que va haciendo y justamente el psicoanálisis es un grano en el lugar donde nos sentamos para la cultura capitalista. Sí, a propósito de eso, recuerdo que hace como 10 años en Francia, que además es uno de los lugares donde está el psicoanálisis fuerte, y ha Sí, sí, crecido y todo eso, desestimaban el psicoanálisis para tratamientos que tuvieran que ver con el espectro autista. exacto. Desde el gobierno, su supuesta cientificidad,
Lo desestimaban así con comunicados oficiales y ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Me parece que sí, sí hay una parte ahí muy marcada donde si el psicoanálisis pone a un amo y ese amo tiene poca consistencia y lo plantea así, me parece que hace mucho ruido socialmente. Entonces, pues sí, yo creo que eso es algo que ha estado. Yo creo que es algo, e incluso algo que en algún momento intentamos, quienes nos dedicamos a esta situación de acompañar sujetos que algo les pasa con su vida, que implica precisamente no encontrar ese camino de administrate 2 pastillas diarias o 5 pastillas diarias y ya te normalizamos o ya estás normal, sino más bien empujando precisamente a ¿qué es eso que no anda como en este discurso en el cual todos estamos, que tiene que ver con una época de resolución y de no, en realidad que no es trabajo lo que a donde se apunta? Yo he estado reflexionando cada vez más y es, esta época no empuja a trabajar, empuja a producir, que es diferente. Empujar a trabajar implica una sesión analítica de corte lacaniano, ahí empuja a trabajar. Empuja a producir, lo voy a decir así, una sesión en cognitivo-conductual o incluso una sesión de psicoanálisis freudiano como se planteaba ortodoxo. Ahí se plantea la producir. Vamos a producir el insight, vamos a producir, que me parece que es adherencia al discurso propiamente capitalista. En Lacan me parece que rompe todo ese esquema y dice, bueno, no, seminario 17 y seminario 18 donde plantea los discursos y donde precisamente el discurso capitalista ni siquiera lo pone como un discurso propiamente dicho. Es decir, no lo pone como una forma de lazo, porque ahí la exclusión está importantísima a nivel del sujeto. Pero sí va ocurriendo. Me parece que en algún momento plantear estos elementos de corte en las sesiones eh, parece que no, pero invita al trabajo, ¿eh? Eso invita al trabajo. Precisamente hace poco hay una persona que viene conmigo y charlamos de casos, viene con frecuencia, cada mes, cada 2 semanas, y hablamos de casos, y ella mencionaba una parte, decía, es que con esta persona a veces me voy 1 hora y media, porque no para, y habla, 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 y así, ¿y de qué habla? Dice, bueno, sí habla de cosas importantes. Yo decía, sí, pues nada más que ahí no se trata de hablar de cosas importantes, más bien es de hablar, nada más, de decir, de dejarse decir, de dejarse hablar, por así decirlo. No ser el dueño del mensaje, sino ser el mensaje mismo, por así decirlo. Entonces, bueno, en algún momento van algunas, charlamos, hay algunas sugerencias de que eso no puede llegar a esos tiempos, por así decirlo, porque incluso ella lo que hacía ya era cancelar a su siguiente paciente para poderse extender y él le decía, bueno, yo te pago los minutos extra, que va otra vez esa lógica, que es, yo le decía, bueno, es que aunque te pagara 10 veces, de todo no le va a ser útil, él va por otra situación. Y ahí lo que está planteando, insisto, aunque él sea un amante burocrático de las palabras o lo que sea, la recomendación de Jorge Chamorro es hay que intervenir, aún con eso. Aunque sea un neurótico que le encanta pavonearse como en varias situaciones, etcétera, bueno, también hay que intervenir. Yo le decía, sí, pues a él le gusta, o no sé si le gusta o no le gusta, pero habla muchísimo. Bueno, en una de esas hay que cortar eso, hay que cortar para dar paso precisamente a ver qué ocurre con otras cosas. Capaz que le sirve, le es más útil, no le es más útil, deja de envolverse en toda esa eh, 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 palabrería que está anunciando, etcétera, etcétera. Pero me parece que va en este sentido. Bien.
¿Algún comentario? Continúo. Bueno, continúo. En la página 46 comenta algo que tiene que ver con la sesión. Me voy a permitir leerlo. Dice, una sesión que ahora me viene a la mente, que resume un poco todo esto, se desarrolló de la siguiente forma. Llego y encuentro, como de costumbre, la sala de espera llena. 4 o 5 mujeres, encerradas en el ostracismo habitual. Fueron pasando una a una tras el llamado de Chamorro, y una a una salieron llorando. Algunas de modo más expuesto, otras más tímidamente, pero claramente todas lloraban a medida que Chamorro les despedía. Cuando finalmente me tocó a mí, entré. Me dio la mano como siempre y yo me sonreí anticipando brevemente el comentario que hice mientras me acostaba en el diván. De acá salen todas llorando, exclamé con una sonrisa en la cara, en un probable intento de no quedar en serie y de recortarme como diferente. Y él me respondió, hace llorar a las mujeres. Bueno, y me despidió antes de que mis piernas hubieran adoptado, junto al cuerpo, la posición horizontal. Fue una de las sesiones más cortas que tuve, pero no fue la única. Primero el desconcierto, después la furia. Con el tiempo, la furia fue cediendo a la asociación, a la producción de sueños y hasta armar claras cadenas significantes producidas en la cuadra y media que me separaba del colectivo. Pero el desconcierto nunca dejó su lugar hasta poco después de que yo misma lo dejara. Hablando de aquella sesión con Chamorro, me dijo que por más corta que hubiese sido, concentraba mi posición de esa época con relación al otro, al que le atribuía sadismo que me era dirigido. Recién ahí, después de haber pasado por el fin de análisis, no una, sino 2 veces, me di cuenta, es decir, pude ver cómo implicaba a los otros en acciones sádicas de las que me había sentido destinataria. También allí me marcó el lugar que le daba a la mujer, el de la víctima. No lo sabía, no me había dado cuenta antes, o por lo menos no de esa forma. Está interesantísimo eso, ¿no? Es decir, en realidad, ¿a dónde apunta la intervención? Es a la producción, es al trabajo, perdón, no a la producción. Bueno, ella continúa en el análisis y continúa como con todo este proceso de salud y dice que en algún momento empieza a atenderse desde la medicina tradicional, desde la medicina hospitalaria, ese tipo de cosas, y no surtía efecto. Y hubo algo que ella dice, empecé a probar medicinas alternativas. Dice algo muy puntual. Chamorro nunca me incentivó ni desestimó que lo hiciera. Es decir, yo decía, bueno, voy a ir a lo holístico, por así decirlo. Voy a ir no sé, a flores de Bach, a acupuntura, a, no sé, lectura de cartas, del tarot, no sé, lo que fuera, da igual, pues. Decía, pero ahí yo me encontraba precisamente con que yo estaba buscando algo. Obviamente, dice, ninguna de esas cosas sirvió para lo que yo tenía, pero ese acompañamiento que tenía que ver con usted toma decisiones frente a su vida, frente a sus cosas, era un elemento ahí muy particular de las intervenciones en psicoanálisis. En psicoanálisis propiamente desde la orientación lacaniana. En algún momento, ¿cuáles eran las intervenciones desde el psicoanálisis freudiano o desde lo que se llamaba psicoanálisis freudiano? Es, usted no haga eso, usted sí hace eso, o usted quiere que, no sé, recuerdo varias así enunciadas que es, usted me está ensuciando mi consultorio, usted me hace quedar mal, usted, es decir, como poniendo al analizante en un lugar ahí complejo en relación al propio analista. Esto que podría ser una situación propiamente transferencial, pero se iba empujando como a ese tipo de lugares, como ese tipo de lugares donde en realidad el signo de las intervenciones era la neurosis, era neurotizar
quizás de una manera más sofisticada el propio análisis. Me parece que eso estaba presente o está presente aún todavía en muchas de las situaciones. Continúo y ¿por qué está el planteamiento este es más que un caso, este es un testimonio? Porque llega un final. ¿Cuál es el final? Bueno, ella dice, no solamente llegué al final de análisis, hice dos finales de análisis. Podríamos decir, neuróticamente, no puede ser. ¿Cómo es posible que haya dos finales? ¿Que no hay un solo final? Eso sería precisamente el pase, por así decirlo, eh, ya cumplí, ahora ya me dan mi medallita, entonces ya soy, que es el discurso universitario propiamente. Entonces, ya fui, ya cursé las materias, las clases, ya hice la tesis, ya me dieron el título, entonces ya soy. Acá lo que plantea, y que me parece muy interesante, que es estos dos finales de análisis que implicaban uno, una situación singular y la otra es nada, absolutamente nada. El final de análisis para Gabriela Lifshitz era nada en función de totalizar qué es el final de análisis. Y por supuesto era algo en función de su propio análisis. No sé si soy claro con esto. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Ella dice, hubo dos finales de análisis. No dice, ay, me equivoqué en el primero, entonces no era real. No era real y el segundo es el que sí era el final de análisis. No, ella dice, hubo dos finales de análisis. ¿Qué significa eso? Que eso que ella relata como el primer final de análisis no lo es, yo creo que sí lo es. ¿Y qué significa eso? Que en el aspecto de entrar a otro discurso, por ejemplo, en el universitario, eso es, bueno, ya cursé la carrera, pero me faltó una materia. Entonces, en el discurso universitario implicaría que no adquirió, no tiene, no es, por lo tanto. Entonces, en el discurso analítico, este discurso que está sostenido precisamente o que sostiene el discurso de la histeria, precisamente para generar una cuestión de deseo, ahí me parece que ahí es muy puntual donde hay un final de análisis y también hay otro final de análisis. Es decir, ¿qué importa que es uno o dos? Y el aspecto no es relativizar la situación, es precisamente el sentido y tiene precisamente para el sujeto en cuestión en el propio análisis. El primer fin de análisis de Gabriela es un fin de análisis raro, porque ella va a las sesiones y en algún momento dice, se da cuenta, después de haber ido a años de análisis freudiano con varios analistas y también un tiempo con Chamorro, y empiezan a hablar del final de análisis. Y ella dice, ¿cómo? ¿Hay un final de análisis? Ese era el primer elemento que se podría inscribir en ese análisis otro, ese análisis diferente, que era, hay un final. ¿Y cuál es ese final? Mm, Ella lo posiciona así, no, obviamente en ningún momento aparece acá como que Chamorro le dijera, el final de análisis para ti es cuando obtienes 5 estrellitas en la frente. Jamás hubo eso. Ella dice, empieza a pensar en el final de análisis y dice, entonces puedo vivir sin angustia. Ella piensa su final de análisis como una situación de colocarse en el mundo sin estar padeciendo las situaciones de angustia. Ese es el primer final de análisis para ella. Y es donde ella dice, entonces sí se puede hacer algo con lo que uno tiene, con lo que uno le pasa, con lo que uno vive. Ese es el primer fin de análisis. Y que en algún momento dice, bueno, terminamos amigos como siempre, eh, y lo plantea así. Bueno, yo no lo conocía en realidad nada de él, porque no es que él se esforzara por ocultarse como persona, sino que simplemente lo que estaba ahí era una situación que no describía para nada a Jorge Chamorro. Más bien ahí hacía como
una figura, una imagen del analista, pero que no llegaba a constituirse propiamente como una persona, como para decir, Jorge Chamorro es lindo, es gruñón, es estricto. No, no, como que no llegaba a consolidarse nada de eso, que hablara de él como persona, sino que estaba ahí propiamente ese analista. Entonces, bueno, ese es el primer final de análisis. Y eso le mantiene un tiempo, sale de esa situación, que esa fue una de las críticas muy fuertes en el artículo que les mencionaba al inicio, que decía, ¿cómo es que Jorge Chamorro no se dio cuenta que ese final de análisis tenía una particularidad y capaz que el cáncer estaba por detrás y no lo alcanzó a ver? Así estaba planteado ese artículo. Esa crítica en realidad era muy dura. A propósito de lo que se mencionaba hace un momento, en ese artículo decía, es que Jorge Chamorro, lo importante para él es, y usaban una frase en inglés que me acuerdo así muy claro, que decía, time is money. Es decir, como si las sesiones cortas que se plantean en el análisis lacaniano fueran por una cuestión de ganar más dinero. Entonces, así, era una crítica muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, yo creo que ya le dieron un vistazo a eso que escribieron, pues, pero una crítica muy fuerte. Y el segundo final de análisis me parece que tiene que ver con el libro. Ese es el segundo final de análisis. Es decir, donde da un testimonio de cómo atraviesa un análisis que además ese proceso de atravesar ese análisis incluía un montón de factores, no solamente la conclusión de su vida o la muerte, sino que un montón de otros factores. Y me parece que ese es el otro final de análisis. Es decir, que no hay algo que esté por encima de otra cosa para su vida. No es que diga, está, lo primero es mi alimentación, por así decirlo, lo voy a poner así. Lo primero es mi alimentación y ya después que el mundo rode, o no me importa lo que ocurre. No, 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 no. Me parece que precisamente ese segundo final de análisis plantea precisamente que era tan importante su alimentación como los medicamentos, como su escritura, como su imagen, como las fotografías, como su hija, como el vínculo con su ex esposo, como ese tipo de cosas. Es decir, no era un asunto de, que además la cultura empuja eso, que es ponte prioridades en la vida. Pon uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me parece que Gabriela Lifshitz, así tal cual, lo que enuncia en ese segundo final de análisis es que no hay esta situación de, sí, tal cual, burocratizar, este intento incansable de burocratizar la vida humana, las prioridades humanas, los afectos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ese tiene que ver con ese segundo final de análisis y también de rebote dice algo muy, muy particular. Em, Algo que tiene que ver con mi análisis con Chamorro es que yo no le transmito el horror que puede detonarse frente a alguna enfermedad a mi hija. Lo plantea así. Es decir, ella, al momento de pasar por ese análisis y no quedar adherida al horror, tampoco es que transmite eso, sino que transmite otras cosas. Menciona una escena donde ella le estaba pasando muy mal y su hija estaba en la misma casa y ella le dice, mejor no estés acá. Esto es algo que me está pasando que no te gustaría nada y yo no la estoy pasando bien. Entonces, bueno, si quieres puedes estar, pero no está nada lindo lo que está ocurriendo. Entonces, pero ella con esa calma y esa tranquilidad, y en algún momento lo que hace la hija es, efectivamente, no participar en algún punto de esas imágenes que fueran, que le generaran un montón de cosas. Le da esa posibilidad de no quedar, y ella lo dice así, no quedar adherida al horror de lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso estaba, me parece que buenísimo. Susana. Fíjate que qué curioso, pero eso que acabas de comentar a mí me suena como precisamente cura del cáncer. Eso fue para mí una cura del cáncer, realmente.
sí, salir de ese horror. sí, 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 sí. Bueno, es lo que ella menciona que le permitió. Incluso estaba escribiendo los últimos capítulos hospitalizada, eh, y ella le llama al libro un final feliz. Ese es el resultante de ese testimonio, este relato, que, insisto, a mí me gusta mucho este libro, es una joya a mí me parece, y en muchos sentidos. Em, Voy a leer el capítulo 11, no todo, voy a leer una parte que es como va concluyendo el libro, este testimonio, y dice: finalmente, mi mundo, ese vasto espacio discursivo con el que había iniciado el análisis y que durante todo este tiempo había ido cayendo, reduciéndose, achicándose, encogiendo, ahora estaba completamente desnaturalizado. Ahora parecía haber otro que, aunque aún no lo veía, contenía un resto del anterior. Este mundo nuevo, distinto, otro, me resultaba extraño de una forma inimaginada. Los otros, las personas a mi alrededor, parecían constituirse por primera vez, y yo miraba todo y a todos como si fuera marciana o venusina, pero como si además hubiese perdido la memoria. Me acuerdo de una sesión, antes del final del análisis, en la que al terminar le dije a Chamorro: basta, quiero parar. Sentía como vértigo. Quiero volver para atrás, dije con desesperación. Quiero volver para atrás. No se puede, me dijo. No hay reversa. Al principio lo sufrí, digo, el deceso. No me hallaba así suelta, boyaba, desamparada, remota, no entendía nada, no sabía nada, o más bien sabía algo todavía inaplicable. Me había visto a mí misma en una única posición, sujeta a una sola palabra, toda mi vida. Todo ese lenguaje reducido a un extracto de una condensación insospechada. Cada situación, el trabajo, la literatura, los hombres, las mujeres, la familia, los amigos, las capacidades, las incapacidades, resumidas en tan poco, iluminadas de repente por una luz que dejaba ver una verdadera estupidez. ¿Dónde estaba el resto del mundo en el que había vivido hasta entonces? Parecía ser simplemente eso, un resto, lo que había quedado después de haber ido decantando de mí de a poco, bajo oleadas de fuertes sacudones de angustia. Lo poblado de ese mundo había ido cayendo desde hacía rato, pero en ese momento se había significado en tan poco, en tan nimia magnitud, que daba como un efecto de asombro desilusionado. La primera vez que terminé el análisis, había mirado a Chamorro, solo un instante mientras bajaba las escaleras. Todavía parado ante el ingreso a su despacho llamando al próximo paciente. Me había parecido lento en comparación al envión que a mí me expelía fuera de allí después de casi 7 años. Por fin, el fin. Aquella vez estaba exultante, feliz. Hacía ya tiempo no sentía angustia. Nada de lo dicho me involucraba de modo personal. Sentía una paz rara, densa, corpórea, hacia muchas cosas que estaban a mi alcance, que me daban placer. Y si bien estimaba a Chamorro, no quería verlo más. Hacía unos meses las cosas habían cambiado mucho. De alguna manera todo era nuevo, yo iba y venía por la novedad, ya sin el desconcierto algo patético de la extrañeza, sino con un entusiasmo por lo desconocido propio de la vocación aventurera. Bien, ¿qué les parece? Pues, el de Se cortó, bueno, no sé si yo lo escuché así o se cortó, Susana. desechar analiza de alguna forma. ¿De tachar? Desechar, Desechar. desechar. Ok. Bueno, el analista es un resto, además, ¿no? Es ponerlo en ese lugar donde va. Exacto.
Muy bien. Hoy concluimos un año de trabajo en casos clínicos, en charlas, en comentarios, en escuchar lo que implica ese camino de acompañar desde un lugar a las personas, a los sujetos que en algún momento no la pasan bien con la vida. Bueno, yo les quiero agradecer mucho su participación, su confianza en este proyecto de espacio analítico. Por supuesto, agradecimientos a Gustavo por la invitación y a todo su equipo. Entonces, bueno, Brenda, ¿sí? Sí, yo en lo personal creo que disfruté mucho. Me encantó. Yo creo que de las partes que más me llevo es justo, ¿no? Que tenemos que entender que el paciente en algún momento puede llegar a tomar decisiones de adquirir inclusive medicación, medicamento alternativo, y aunque ya sabemos que el resultado no va a ser bueno, no tomar la decisión por él, decirle, hazlo o no lo hagas, ¿no? Eso me llevo mucho. Cuando literal nos narraba todo eso, a mi mente vino el hombre de las ratas, fue como de, así inicia, ¿no? Finalmente nos menciona que había ido hasta a natación para tratar de controlar todas estas situaciones. Entonces, creo que eso me llevo, y en lo personal me inclino más por aplicar una clínica freudiana que una lacaniana, pero sin embargo me gustó mucho todo lo que observamos el día de hoy. Gracias. Gustavo bueno, Gustavo y las personas que están acompañando este proyecto están haciendo algo muy rico. Y van organizando varias cosas. La página cada vez queda más linda. eh, entonces, pues, está buenísimo esto. Es un espacio donde me parece que es muy útil para todos. Nos invita a trabajar y a trabajar no recibiendo azotes o latigazos como plantea la cultura, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo y espero que nos estemos viendo o coincidiendo en estos y otros espacios. Bueno, muy, muy agradecida. Yo los encontré a ustedes hace poquito, me sumé hace este mes recién, curiosamente, de a poquito para conocerlos, y realmente me llevó una grata sorpresa escucharlos, la pasión con la que transmiten el psicoanálisis, la rigurosidad y la seriedad de este espacio. Bueno, lo disfruto un montón y seguramente estaré el próximo año de nuevo por aquí. Gracias. Vale, muchas gracias a los asistentes y bueno, también muchas gracias a las personas que están ahí al pendiente de los trabajos a través de las grabaciones de las páginas. Nos han hecho justamente retroalimentación sobre los trabajos que hemos tenido a lo largo del año. Es un trabajo extenso, vaya, en términos de los seminarios, de las clases y también de este encuentro de casuística. El siguiente año, bueno, continuaremos con los trabajos. Platicaba un poquito con Estefanía al principio. Vamos a desarrollar un espacio de supervisión como tal. Y bueno, ya iremos compartiendo los detalles. Mauricio va a estar acá con nosotros el siguiente año. Va a estar desarrollando un curso pasado el primer semestre del año y bueno, ya iremos compartiendo por ahí la programación tanto en la página como en las redes sociales. Y bueno, igual, Mauricio, muchas gracias por este espacio. Te agradecemos. Gracias a ustedes.